director de la OPP, Isaac Alfieri, para hablar de los lineamientos del presupuesto. Gracias por venir, Isaac. Has tenido una ronda de medios así palo y palo, ¿no? En esta zona. Menos, sí. Más o menos. Pero bueno, el trabajo después. Hay que explicarlo, además hay que tratar de llevarlo a un lenguaje donde todos los televidentes también puedan entender. Un presupuesto que ya dijo el presidente austero, sin aumento de impuestos, el foco puesto en el aumento del empleo, con prioridad para la salud, la educación, las adicciones, la vivienda. Vamos a tratar de ir recorriendo algunos de esos aspectos. Pero bueno, el efecto pandemia nos pone en un déficit del 6.5, ¿no? Sí. Una economía que cae al 3.5, con el objetivo de bajar el déficit y de bajar la inflación el año que viene. Las proyecciones que hace el Ministerio de Economía son en base a un escenario positivo, ¿no? Pensando que ya no va a estar más la pandemia y todo lo demás. Y ahí es que ustedes plantean para el 2024 un déficit del 2.5 con una inflación de menos del 4%. Es ambicioso, ¿no? Pero puede haber que recalcular en función de los contextos. A ver, esos, como todas, es un escenario planteado en base a determinadas bases. Es ambicioso, bueno, sí, siempre uno tiene que ser ambicioso, si no, nunca va a progresar. Más allá de eso, cuando uno ve el escenario de crecimiento, que parece bastante importante, y uno lo pone en el contexto de los 5 años y de dónde venimos, que venimos de un año de recesión y de un nivel de actividad más bajo del que podemos tener, y tiene una tasa de crecimiento total no tan alta cuando lo ve en el periodo completo por la caída de este año. Lo que se está suponiendo aquí es lo que están suponiendo en general todos los organismos en el mundo y los analistas, es que el año que viene lo razonable es volver al nivel de actividad del año 2019. O sea que nosotros vamos a haber perdido 2 años de nivel de actividad, y bueno, y entonces ese crecimiento que uno ve año a año, que debería esperar año a año, 2 años lo paró, hay un crecimiento un poco mayor, sobre todo en los años 2023 y 2024, esa es la previsión. Pero bueno, usted me dice los escenarios, puede que recalcular. Bueno, a ver, yo le pregunto, tuvimos que recalcular a menos de 2 semanas de haber asumido con el tema de la pandemia, o sea, y hubo que recalcular. El futuro es incierto, por definición, está un poco más incierto que otras, pero nosotros tenemos confianza en que razonablemente a lo largo del año que viene ya este episodio va a estar totalmente superado. Y a lo largo del año que viene también se van a poder ahorrar esos 900 millones de dólares que estaban previstos para este primer año de gobierno y no se pudo por la pandemia. Sí, a ver... ¿Cómo se va a hacer eso? Bueno, la previsión presupuestaria es hasta un poco más que eso. En realidad lo medimos en términos del Producto Bruto Interno, y cuando hace la cuenta, pues medirlo en dólares, con el dólar que sube, que baja, es un poco distinto. Cuando lo vemos en términos del Producto Bruto Interno, sí es un poco más. Los 900 millones de dólares, cuando la ministra Albereche lo planteó en su momento, eran 1,5 puntos del producto. Ahora estamos apuntando a prácticamente 2 puntos del producto, contando el sector público en su conjunto, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a lograr o cómo se pone en el presupuesto de lograr? Y bueno, con pequeños ahorros de todas las unidades, de todos los incisos. Ese fue el planteo que hizo la ministra en su momento. Le pidió a todo el mundo, primero, que pensaran desde cero algunas cosas en base a lo que ellos querían hacer, pero que vieran dónde, pedacito por pedacito, se podían hacer ahorros. Y bueno, y de hecho fue lo que se terminó conviniendo y presentando. Lo que pasa es que a veces los ahorros dicen, pero ahí hay, no sé, medio millón de dólares, 1 millón, 1,5 millones de dólares, y dice, pero en 1.000 millones es nada. Lo que pasa es que como hay centenas de lugares en el sector público, entonces de pequeños montos en centenas se hace un gran monto. Bueno, vamos a ir repasando por rubros. Temáticas. Por temáticas. Vamos a empezar por la seguridad. Tenemos algunas placas. Nos gustaría ir intercambiando con Alfie de los contenidos de esas placas. Exacto. Buscamos explicar a través de placas cómo impacta este presupuesto en la vida cotidiana, ¿no? Que al final es el interés de los gobiernos impactar en la vida de los ciudadanos. En materia de seguridad, el Ministerio del Interior contará con hasta 1.000 policías retirados por 4 años para cumplir tareas en todas las comisarías del país, y se trata de personal subalterno retirado. Los policías que
con edad máxima de 65 años. Se destinarán también 10 millones de pesos a la Dirección Nacional de Seguridad Rural, que fue creada a través de la Ley de Urgente Consideración y que busca combatir principalmente el abigeato. También se prevé la creación del cargo de Director Nacional de Policía de Género, se crea la Dirección Nacional de Aviación de la Policía Nacional, se incluye la construcción de una cárcel de máxima seguridad de hasta 300 reclusos y se propone que los efectivos que tengan una discapacidad y no puedan realizar su función habitual sean reasignados a otras tareas. Este último punto era un pedido del sindicato. Bueno, eso es un poco el panorama en materia de seguridad que se propone en este presupuesto. Bueno, el tema de la cárcel, finalmente se optó por esta de 300 reclusos, pues se hablaba de microcárceles también, el propio ministro en su momento había planteado yo creo que están todas previstas en el presupuesto, después vamos a ver la ejecución. Hay 3 cárceles pequeñas que se sacan de las ciudades. Ajá. No recuerdo, una está Cuarembó, las otras no las recuerdo de memoria, y aparte está la cárcel de alta seguridad. Bueno, ese es el planteo. A ver, obviamente que el punto es amplio, digamos, la influencia de la gente. A ver, la mayoría de la vida no pasa por el presupuesto. Tienen que pasar las cosas centrales. Entonces, ¿cuál es el propósito central del presupuesto? El propósito central es reducir la brecha de pobreza que está instalada en el país, ¿sí? Y esa brecha reducirla de manera permanente. Y además, retomar el crecimiento que realmente cuando uno lo mira hace 5 años que no crecemos, ¿sí? Y con 6. Y generar puestos de trabajo. Bueno, justamente la retomada de crecimiento es la base para la generación de puestos de trabajo en el sector privado y que abarque a amplias capas de la sociedad, sectores sumergidos y las clases medias. La clase media ha sido muy castigada en los últimos años. De hecho, cuando uno ve las clases B y los carenciados, cuando uno mira lo que pasó en 5 años y ve el ingreso total de los trabajadores del sector privado, formales e informales, el ingreso total cayó. El ingreso de verdad cayó. Más allá de que después decimos por el salario, bueno, el salario en algunos creció en el sector privado, puede ser, sí, pero lo que pasa es que las horas totales trabajadas, y el salario se mide por hora, cayó 7,5%. Con lo cual el ingreso total de los trabajadores del sector privado cayó. Y aumentó el de ingreso de los públicos. Aumentó 7 y pico % real. Bueno, entonces ahí tenemos eso no es sostenible porque la generación de la riqueza viene del sector privado, básicamente. El sector público da condiciones. Claro. ¿Sí? Las condiciones son, obviamente, seguridad y los otros 2 pilares son la educación y la primera infancia, que es donde se forman las capacidades cognitivas de los niños. Y también, bueno, nos vamos a detener en defensa también porque ahí, a propósito de salarios, ahí se dispone un incremento salarial. El Ministerio va a recibir una partida anual, y ahí tenemos la placa en pantalla también, de 169 millones para el pago de una compensación diaria de hasta 450 pesos para el personal que desempeña tareas de control fronterizo, un incremento general para el personal militar desde la jerarquía de soldado de primera hasta sargento, combatiente y no combatiente, para los civiles equiparados a un grado militar. Ese aumento se otorgará a través de una partida de 224 millones. Los soldados van a percibir una suba salarial de 600 pesos, los cabos de segunda 625, los cabos de primera 740, los sargentos 810. Estas mejoras salariales se van a financiar con la supresión de cargos, ¿no? ¿Es así? Básicamente sí. También tenemos que ver esos son los salarios más sumergidos de todo el sector público, pero largamente. O sea, cuando uno mira... Sí, era un sector que estaba... pero cuando uno mira los salarios del personal subalterno y mira cualquier otro salario de cualquier sector, ¿sí? y lo compara y dice, pero son a veces hasta 2/3 o menos. ¿Sí? Bueno, fue el único lugar donde dice, bueno, hay una partida para empezar a compensar algo, eso. Nada más, es como es una señal sobre... Hubo una disparidad demasiado grande. Ajá. Ahora, ¿qué pasa hablando de presupuesto de vuelta y para la educación? Si uno mira la educación, hay un reclamo ahí del UDELAR de presupuesto, y de hecho ya están haciendo las primeras movilizaciones y demás. Si vemos la próxima placa, el presupuesto establecido para la ANEP es de 1.520 millones,
sobre los 9.100 millones pedidos, se tomó en cuenta la baja de la natalidad y por consiguiente la menor cantidad de alumnos en el futuro. No es así. ¿No es así? No, para nada. 9.100 podrán ser en los 5 años o algo por el estilo, Ajá. pero no es 1.500, no. La diferencia con la ANEP es muy pequeña el primer año, muy pequeña el primer año. Es cierto que después se va agrandando y eso que se tomó en cuenta no es así. El presupuesto no cae para adelante. No es que caiga el presupuesto. Lo que sí hay, que todos sabemos, es que dada la baja en la natalidad que tenemos, muy importante de los últimos años, ¿sí? Van a haber menos alumnos. Todos los años en la enseñanza pública va a haber menos alumnos. Bueno, menos alumnos, mantenemos el gasto. Es más, se incrementa igual el gasto en algo, ¿sí? Eso implica que el gasto por alumno es superior. Lo cual en realidad no quiere decir mucho, porque ya hemos visto que el gasto por alumno ha subido y los resultados no han sido mejores. Es más, en algunos casos han sido peores, ¿sí? Pero lo que sí quiere decir es que la nueva administración ha cambiado el foco en algunos programas, ¿sí? Y bueno, y se está apostando a esos programas. ¿El gasto por alumno incluye también los salarios? Sí, por supuesto. ¿Están calculados? Sí, por supuesto. Ahora, ¿y no va a haber presupuesto? Para la UDELAR no va a haber presupuesto. ¿Cómo que no hay presupuesto? Está el mismo presupuesto. Pero no hay un aumento del presupuesto. No hay un aumento del presupuesto. Ahora, una cosa es que usted no aumente, otra cosa es que le pongan cero. No, mire, no es cero. Se congela. Bueno, queda igual. Ahora, en medio de estas restricciones, donde a todo el mundo se le ha pedido reducciones, mantenerlo es una situación relativa mejor, ¿sí? A ver, tengamos presente alguna cosa. Toda acción en una familia o en un gobierno, en una empresa, donde sea, precisa tener financiamiento. Si no, no se puede hacer. Ahora, si usted está en una situación donde la deuda está muy alta, donde lo que ha pasado es que ha aumentado la deuda a un ritmo insostenible, porque si yo les digo que miramos los últimos 5 años y entonces vemos que el aumento del ingreso, según dice la encuesta de hogares, es bien bajo, bien poquito, pero ese aumento del ingreso solo se lo quedaron los funcionarios públicos y las transferencias que hace el Estado ahí a todo el mundo, puede ser pasividades, seguros de empleo, etcétera, ¿sí? Transferencias, y los que generan el ingreso, ¿sí? Las empresas y los trabajadores del sector privado, los que generan fuertemente el ingreso, han bajado su nivel, bueno, y no han bajado tanto, afortunadamente, pero bueno, pero pagaron más impuestos, bajaron su ingreso, pagaron más impuestos, y encima hubo más déficit, y hubo que endeudarse. Bueno, yo le estoy diciendo, mire, hay un señor en la casa de al lado que bajó su ingreso, que me está dando dinero a mí, ¿sí? Y además yo estoy pidiendo prestado. Dígame cuánto tiempo eso puede sostenerse a lo largo del tiempo. O sea, no es infinito. Y bueno, y eso es lo que estamos asumiendo ahora, que no es infinito porque además el nivel de endeudamiento, me están diciendo del otro lado, mire, usted está bien, pero ya no estoy para hacer muchas más cosas. Y la posibilidad de inversiones extranjeras es tal vez un tanto más acotada que en otros escenarios, por el contexto mundial. Bueno, ahí yo tenemos confianza en que venga justamente la apuesta a la inversión es bien importante, ¿sí? Justamente para la generación de empleo, y la generación de empleo del sector privado es una prioridad. Para eso hay estímulos a la inversión. El Ministerio de Economía ha sacado algunos decretos y está por emitir otro, que ya lo anunció la ministra. ¿Es una confianza o es casi una realidad que ya hay inversiones extranjeras en que el gobierno tiene en la mira para llegar al Uruguay? Bueno, hay realidades y uno confía en que esto se amplíe. Esa imagen, la imagen internacional, ¿no? La imagen del país en cuanto al estado de situación por la pandemia, creo que ha despertado el interés aún más de quienes por lo menos tuvieron sobre la mesa poder invertir aquí en Uruguay. ¿Ustedes lo ven así? Sí, nosotros vemos eso, vemos también la preservación de la institucionalidad. O sea, en Uruguay los gobiernos pasan, las instituciones quedan, y eso es muy importante. Tenemos buenos indicadores históricos que se mantuvieron todo el tiempo en materia de reputación, de justicia, de democracia, de estabilidad, de respeto por la ley, ¿sí? Esos son buenos indicadores, que eso pesa. Después está lo otro, ¿no? Si usted no tiene rentabilidad o no tiene mercados para colocar sus productos, igual no vienen las cosas. Director,
Leí que está previsto el aumento de los sueldos de los presidentes de los entes. ¿Es así? Solo de los presidentes de los empresas entes, públicas. sí, De las empresas públicas. Sí, señor. Pero ¿por qué esto si se está justamente pidiendo el recorte, tratando de... Bueno, a ver, por una razón sencilla. Usted no puede tener capacidad técnica con sueldos tan bajos. O sea, puede haber algunos que van igual y que han ido, pero realmente los sueldos son súper bajos para la capacidad técnica. Usted no puede poner a personas a manejar empresas que tienen 1.000 y pico de millones de dólares de ingreso, maneja un presupuesto de 1.000 y pico millones de dólares sin capacidad técnica. ¿Eso es para evitar los cargos políticos de alguna forma? Es para que tengamos posibilidad de tener muy buenos técnicos al frente de las empresas. ¿Y le pasó al gobierno el momento de ir a captar? Sí, pasó, sí. Pasó que muchísima gente no quiso. Y no, porque, o sea, a veces depende de las edades, entonces también usted los precisa también en edades activas, porque usted puede tener una excelente persona, pero claro, ya está en determinada edad, su fuerza y su impulso no es el mismo. Bien. Hay otras reestructuraciones. A ver, vamos a claro, son poquitos cargos, tampoco son muchos cargos, y están dentro de las restricciones de las empresas. O sea, claro, eso, las empresas públicas como tales tienen previsto un ahorro general de medio punto del producto, unos 250 millones de dólares anuales. Bien, para ir cerrando, vamos a ir a repasar las plaquitas que nos van quedando para estar acá con el ministro, porque aparte es una buena oportunidad para que nos corrija, ¿no? Porque, No, bueno, y dar el mensaje discúlpeme que la correcto. corregí así, pero eso era muy grueso. Al revés. Era muy gruesa la al revés. diferencia. Ahora, en vivienda se autoriza al Ministerio de Vivienda a formar fideicomisos para otorgar subsidios de una cuota para acceder a un inmueble. ¿Eso es correcto? Muy correcto. ¿Va a ser a través de las AFAPs? No necesariamente. Le explico. Hasta ahora la política de vivienda para la clase media fracasó. O sea, fracasó, tuvo errores en el diseño. No es que estuvo malintencionada, pero el diseño fue mal. Lo que estamos haciendo es un cambio importante allí. Lo que va a haber es, a través de un fideicomiso, el gobierno va a dar una garantía para que el fideicomiso pueda obtener financiamiento, ¿sí? Y la idea es, mire, usted tiene que presentar un proyecto, el proyecto nos tiene que asegurar determinado precio de venta y determinada tasa de interés, que no es la tasa fija, sino es una tasa sobre la tasa del gobierno uruguayo, naturalmente. Y nosotros, el gobierno le va a dar un subsidio a la cuota de 30%. Puede ser a la cuota o puede ser a un arrendamiento con opción a compra. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces, la mayoría de las veces, los muchachos y la gente no tiene dinero para hacer el pago inicial. Entonces, lo que es el arrendamiento tendría que espacio con opción a compra. Una parte de ese arrendamiento va a quedar como a cuenta y si la persona elige, con eso hace la entrega inicial y después sigue pagando. Ahí también hay un mecanismo de prueba donde, desde el momento que es arrendamiento y no venta, es más fácil y quien va a dar el crédito final ya sabe la evaluación, ya tiene la evaluación de la persona que pueda poder pagar. Uruguay era de los países que más tenía propietarios de vivienda en América del Sur, América Latina entera y el Caribe, Central y el Caribe. Hoy es de los que menos tiene propietarios, ¿sí? Y ahí tenemos un problema en la clase media. Eso está dirigido básicamente a la clase media, los sectores más sumergidos tienen otro programa, ¿sí? Ese es el tema. 30% aproximadamente va a ser el subsidio en la cuota. ¿Con esto qué logramos? Que la capacidad de pago entre determinados deciles de ingreso, está pensado entre el decil 4 y octavo aproximadamente, con su nivel de ingreso, pague una cuota que con eso, su cuota resultante final después del subsidio, la pueda absorber y pueda acceder a su vivienda propia. Bueno, tenemos que ir cerrando, pero nos queda lo último que me parece importante destacar, es el centro de adicciones, porque este presupuesto y este gobierno le pone el foco en el problema de las adicciones, de la pasta base, del alcohol. Y en ese sentido se crea este centro de desintoxicación con 20 camas para iniciar la primera fase de tratamiento cuando la internación está indicada, ¿no? Será para pacientes dependientes, como decíamos, de alcohol y de pasta base. Eso es una prioridad. Sí, las prioridades en la atención de la drogadicción, y no solo está ahí, sino también en la Junta de las Drogas hay un aumento que casi duplica el presupuesto de la Junta de Drogas, que no era muy grande, por eso se puede duplicar. Eso está dentro de presidencia. O sea, la atención a la drogadicción, que es un problema bien importante, está allí en el presupuesto. De vuelta,
por eso era tan necesario mirar, y sigue siendo necesario mirar programa por programa. ¿Y en qué plazo se pone en funcionamiento? Eso va a depender, va a depender básicamente de ACE, ¿sí? Yo creo que lo pone en funcionamiento enseguida porque son bastante afortunadamente son muy ejecutivos. ¿Y el Hospital del Cerro? Bueno, eso es una acción que se va a construir a lo largo del periodo. Yo no sé exactamente cuándo, claro, porque eso no depende de nosotros, claramente. Isaac Alfie. Sí, señora. ¿No? Porque le dicen de las dos maneras. Bueno, ¿Usted sí, qué pero prefiere? no es francés. No, yo veo como de dónde viene, no viene de Ahí Francia. está, muchas gracias. Que pase bien. Gracias a vos por haberme